es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. En ti, Jesús, por tu gracia, Dios, por tu abrazo y tu perdón, amado Dios, por tu perdón, Señor, por tu amor, mi Dios, libre soy. Apreciables hermanas y hermanos en Cristo Jesús, reciban un saludo de paz. Para mí es una bendición tener la oportunidad una vez más de compartir con ustedes un estudio de la palabra de Dios. Gracias al Señor, después de ya un número importante de meses, seguimos compartiendo el estudio de la carta a los romanos, de la carta de Pablo a los romanos. Y en esta tarde vamos a continuar con este estudio, ahora situándonos en el capítulo número 11, mis hermanos. El capítulo número 11, y el título de este tema es Dios siempre cumple sus promesas. Es una afirmación que nos permite recordar que tenemos un Dios en quien nosotros podemos confiar, depositar nuestra confianza y nuestra esperanza plenamente, porque es un Dios que se compromete con nosotros a través de promesas, y son promesas que Él siempre cumple. Y no hay mayor demostración, hermanos, o no hay mayor forma de ilustrar esta fidelidad de Dios que la relación que Él tiene con el pueblo de Israel. Y es sobre este tema que nosotros hoy vamos a estudiar en el capítulo 11 de la carta a los romanos. Literalmente es todo el capítulo, los 36 versículos. Dios tiene una relación especial con el pueblo de Israel, nosotros lo sabemos. Dios no permite que esa relación se rompa. Y bueno, el pueblo de Israel es un pueblo muy especial, hermanos. Es el único pueblo que puede rastrear su origen hasta una sola persona, Abraham. Quisiera, a manera de repaso, recordar con ustedes que a través de este estudio de la carta a los romanos he venido presentándoles un esquema de los temas generales que aborda el apóstol Pablo en esta carta. Sin embargo, los capítulos 9, 10 y 11 son un paréntesis dentro de la trama general de Romanos, porque en este paréntesis de 3 capítulos el apóstol Pablo aborda un tema interesante para los creyentes en aquel entonces y no menos interesante para nosotros
en la actualidad? ¿Qué acerca de Israel? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Por qué el rechazo de Israel hacia el Mesías? Dios también nos rechazó a ellos. ¿Qué va a ser del futuro del pueblo de Israel? Pablo consideró que este era un tema importante y por eso en estos 3 capítulos aborda al respecto. Los capítulos 9 y 10 ya los hemos revisado, hermanos. Hoy vamos a centrarnos en el capítulo 11. Pero a manera de repaso, quiero recordar con ustedes que en el capítulo 9 estudiamos acerca del pasado de Israel, hermanos. Cómo Dios escoge a este pueblo, de dónde lo escoge, y Dios hace una selección. Vimos que Dios depositó en Israel privilegios muy hermosos. De ellos son los profetas, es el culto. Pablo dice que incluso de Israel vino el Mesías. Vimos 8 privilegios que Dios le dio al pueblo de Israel. Y que Dios los escogió, hermanos, por su soberanía. En la elección de Israel vemos una muestra maravillosa de la gracia de Dios. Dios hizo un pueblo en donde no existía un pueblo. De un arameo errante que fue Abraham, Dios formó un pueblo, porque Dios es soberano, hermanos. En el capítulo 10, el apóstol Pablo abordó el problema de Israel desde una visión que era el presente de Pablo y que en muchos aspectos continúa siendo una situación presente para nosotros. El pueblo que durante muchos años esperó al Mesías, pues resulta que el Mesías vino, hermanos, y el pueblo de Israel no le reconoció. Eso generó un problema. Pablo se sentía contristado. Él mismo escribió que si él sacrificándose y perdiéndose pudiese lograr que Israel aceptase a Cristo, que él sin dudarlo prefería perderse para que Israel aceptara a Jesús. Porque hubo un rechazo, pero el apóstol Pablo también menciona, hermanos, en el capítulo 10, que el endurecimiento de Israel es un endurecimiento que viene de parte de Dios. Dios también endureció a Israel con un propósito. El propósito fue que nosotros también tuviésemos la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Y allí vemos que está la justicia de Dios, hermanos. Un Dios que no solamente quiso ser el Dios de los judíos, sino que quiso ser el Dios de todos aquellos, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que invocasen el nombre del Señor Jesucristo. Y bien, hermanos, en esta tarde, con el favor de Dios, vamos a abordar el capítulo 11. En el capítulo 11, el apóstol Pablo nos habla acerca del futuro de Israel, hermanos. Dios todavía tiene un futuro con el pueblo de Israel. Hay muchas promesas en la Biblia dirigidas a Israel que no se han cumplido, pero que habrán de cumplirse. Estamos hablando de una restauración y estamos hablando, hermanos, con esto de una característica maravillosa de nuestro Dios. Dios siempre cumple sus promesas porque Dios es un Dios fiel, hermanos. Así que les invito para que nos ubiquemos en el capítulo 11 de Romanos. A manera de repaso, hermanos, quiero recordar con ustedes algo que anteriormente un servidor expuse y tiene que ver con 7 cosas que Israel debió hacer. Dios escogió a Israel, hermanos, y lo escogió con un propósito, hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, Dios escogió a Israel con el propósito de proclamar la existencia de Dios. Recordemos, hermanos, que el mundo de la Biblia era un mundo idólatra. No existía el ateísmo como nosotros hoy lo conocemos. Y entonces Dios escogió un pueblo. Y este pueblo tiene como deber, o tenía como deber, proclamar la existencia de Dios. Pero también el deber de ser una nación de sacerdotes, hermanos. Otro propósito de Dios para Israel fue revelar al Mesías. El Mesías habría de nacer de Israel, de Belén, como está profetizado, como dice el profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá.
Preservar y transmitir las escrituras. En este punto, hermanos, somos muy bendecidos y si bien es cierto, en los puntos anteriores podríamos decir que Israel no fue exitoso porque no nos reveló al Mesías, lo rechazaron, ¿verdad? Pero en el tema de preservar y transmitir las escrituras, estamos en deuda con el pueblo de Israel, hermanos, porque gracias al cuidado que ellos tuvieron al cuidar de las escrituras, es que nosotros hoy podemos tener la confianza y la seguridad de que estamos meditando en la palabra de Dios, en aquella palabra que fue inspirada por Dios a los profetas y a los escritores bíblicos. ¿Qué otra cosa pues tuvo que haber hecho Israel? Fue mostrar la fidelidad de Dios, mostrar la bendición de servir a Dios y revelar al mundo la gracia de Dios. En muchos de estos puntos, hermanos, Israel falló y bueno, pues esto dio como oportunidad el hecho de que quienes no éramos del pueblo de Israel pudimos conocer al Señor y aceptarlo como nuestro Salvador. El rechazo de Israel, hermanos, el apóstol Pablo menciona que el rechazo de Israel es un rechazo parcial y no completo. Y lo argumenta en los primeros versos del capítulo 11. Dice el verso 1, hermanos: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Él mismo responde: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El rechazo de Israel es parcial, no es completo. Pablo dice que si Dios ha desechado a su pueblo y se refiere a Israel, y él dice no, de ninguna manera. Y menciona que él mismo, hermanos, es una prueba, porque él es israelita, él es judío, descendiente de Abraham según la carne, de la tribu de Benjamín. Y Dios alcanzó a Pablo en su corazón, hermanos. Pero en el verso 2 hasta el verso 5, en la primera parte, también el apóstol Pablo argumenta que es importante que nosotros entendamos que hay un remanente escogido. Y dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El apóstol Pablo nos recuerda una historia del Antiguo Testamento, hermanos, la historia del profeta Elías. En los tiempos del profeta Elías había una gran idolatría en Israel, hermanos, y en cierta ocasión en el monte Carmelo, hermanos, estaba el profeta Elías con todos los sacerdotes de Baal, que era la divinidad que los israelitas adoraban en aquel entonces, y entonces hubo una especie de concurso en donde la divinidad quisiera descender fuego del cielo. Ese sería el Dios verdadero. Y narra la Biblia, hermanos, que los sacerdotes de Baal durante todo el día bailaron, danzaron, hicieron un espectáculo, se cortaban, hermanos, se herían físicamente con navajas para implorarle a Baal que hiciera caer fuego del cielo sobre un holocausto, y nunca sucedió. El profeta Elías, al contrario, oró a Dios, hermanos, y la Biblia dice que descendió fuego del cielo. Ese día el pueblo de Israel, hermanos, ese día el pueblo de Israel reconoció que solamente Jehová es el Dios verdadero. Pero después de ese momento, hermanos, Jezabel, la esposa del rey de Israel, juró, hermanos, juró que se iba a vengar de Elías, porque ella era adoradora de Baal. Elías tuvo miedo
y entonces se deprimió, huyó, se escondió y en esa depresión él sentía que era el único que quedaba, que era el único hombre que quedaba y que era fiel a Dios. Y entonces Dios le dijo a Elías, no es así, Elías, no es así. Todavía hay un remanente. El apóstol Pablo, hermanos, compara el momento que él está viviendo con el tiempo del profeta Elías. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es, Dios no ha desechado a Israel, todavía hay por parte de Israel un remanente escogido. Eso era cierto, hermanos. Recordemos que los 12 apóstoles, los 70, ¿verdad? Los primeros creyentes en sí fueron creyentes de origen judío, hermanos. Y hermanos, pues nosotros hoy creemos también que todavía hay un remanente escogido. Versos 5 y 6 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra, hermanos. Los versos 7 al 10, hermanos, nos muestran también que Israel fue disciplinado por Dios, pero no completamente rechazado. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Hermanos, ellos fueron disciplinados, hermanos, endurecidos. Y el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, que esto ocurrió porque Dios así lo ha querido, hermanos. Vamos a ver en un momento más por qué Dios endureció a Israel, por qué Dios así lo ha querido, hermanos. Pero esto, hermanos, el rechazo de Israel, el rechazo que Israel ha tenido con el Mesías, esto es parte del plan de nuestro Dios, hermanos. Así que por esta razón, hermanos, debemos entender, como dice el título de este apartado, el rechazo de Israel es parcial, no completo. El segundo punto, hermanos, es revisar, hermanos, que el rechazo de Israel es temporal y no permanente, ¿sí? ¿Por qué fueron puestos a un lado, hermanos? Tenemos aquí algunas preguntas y los textos bíblicos en los cuales estas preguntas se van contestando claramente por el apóstol Pablo. ¿Por qué el pueblo de Israel fue puesto a un lado? Dice el verso 16, verso 11 al 16. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Por qué fueron puestos a un lado, hermanos? Pablo dice claramente, para que los gentiles pudieran ser salvos. Para que los gentiles pudieran ser salvos.
El libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, en su capítulo 13, verso 46, dice lo siguiente. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y nos juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, hermanos. Así que, ¿por qué fueron puestos a un lado, hermanos? El plan de Dios, hermanos, siempre fue alcanzar a todo el mundo. Y fue para que nosotros los gentiles pudiésemos ser salvos. Fueron puestos a un lado, hermanos, porque Dios deseaba abrir un nuevo canal de bendición al mundo. Y este canal, hermanos, ya no habría de ser Israel. Este canal es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Hay quien dice, hermanos, que todavía Israel es un canal para llegar a Dios, que tienes que acercarte a Israel, que tienes que hablar hebreo, que tienes que adquirir ciertas costumbres o ciertos hábitos judaizantes, porque ese es un canal para llegar a Dios. Eso no es cierto, hermanos. Dios hizo a Israel un lado para abrir un nuevo canal de bendición, y ese canal es Cristo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el apóstol Pablo, hermanos, también habla de celos. Él dice, para provocarles a celos. Vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Así que Dios, hermanos, quiso que Israel sintiese celos. Y quiero ejemplificarlo de alguna manera, hermanos. Vamos a suponer que usted trabaja en un restaurante, ¿verdad? Que usted trabaja en un restaurante caro, ¿verdad? De comida muy fina, ¿sí? Y en ese restaurante es un club, es el restaurante de un club, y en ese club solamente son israelitas o son judíos. Entonces, pues usted está trabajando, usted es el cocinero, se está esmerando para preparar los platillos, pero no son para usted, son para ellos. Y entonces llegan entonces los miembros del club, los israelitas, ven su platillo y dicen, vámonos a jugar golf, vámonos al sauna. Y ya después cuando regresemos, pues probamos este platillo o esta comida. Y entonces el dueño del club, molesto al ver este desdén, le dice a todos los trabajadores, ¿saben qué? Cómanse esta comida, es para ustedes, yo se las regalo. Y poco tiempo después llegan aquellos, ¿verdad?, que fueron a jugar golf o que se fueron al sauna, ¿verdad?, y diciendo, ¿y nuestra comida? Pues ya no hay, porque ahora se las regalé a otras personas para provocarles a celos, hermanos. Esa es una de las razones que Dios estableció. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia Israel, hermanos? Verso 17 al verso 24, ¿cuál debe ser? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
¿Cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en el propio olivo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia Israel, hermanos? Pues debe ser una actitud de humildad, hermanos. Nosotros no podemos ser soberbios y decir, ahora somos superiores. Realmente, hermanos, quien sustenta todo es la raíz. Jesús es la raíz, hermanos. Él dice, separados de mí, nada podréis hacer. ¿Cuánto dura la exclusión de Israel, hermanos? El apóstol Pablo en el verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El endurecimiento de Israel, hermanos, el endurecimiento que Dios ha provocado en Israel, hermanos, es un endurecimiento temporal. Es temporal, hermanos. En su misericordia, hermanos, Dios tiene determinado, ¿verdad?, que seamos parte de su pueblo. Y hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, en ese momento, hermanos, finalizará el endurecimiento de Israel. Quiero invitarles, hermanos, a escuchar lo que dice Zacarías, el profeta Zacarías en el capítulo 12. Capítulo 12 de Zacarías, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Un texto del Antiguo Testamento. Y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, hermanos. ¿Quién fue traspasado, hermanos? Por una lanza en su costado. ¿Quién fue traspasado por unos clavos en sus manos y en sus pies al ser crucificado? Pues la Biblia dice, hermanos, algo que va a suceder cuando Cristo Jesús regrese. Cuando Cristo venga, hermanos, dice, se afligirán por mí y mirarán a mí, a quien traspasaron. Es maravilloso, hermanos. El profeta Ezequiel en el capítulo 37, hermanos, no tengo intención de leerlo, pero nos habla de una profecía, el valle de los huesos secos. Esos huesos secos son Israel, hermanos, y en esa profecía vemos cómo Dios va a reconstruir a Israel. Ya lo está reconstruyendo, hermanos, bendito sea Dios, pero cuando Cristo venga, hermanos, hay muchas profecías que habrán de cumplirse. Muchas de ellas son en favor de Israel también. ¿Qué va a suceder finalmente? Versos 26 al 32 de Romanos 11. Y luego todo Israel será salvo. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Dice que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos.
Lo que está diciendo Pablo es que nosotros éramos desobedientes y Dios tuvo misericordia de nosotros. Aparentemente ellos eran obedientes, no lo eran, solo en apariencia. Y ahora están en un rechazo porque no reconocen al Mesías. Pero Pablo expresa, hermanos, su convicción de que Dios tendrá misericordia de Israel, hermanos. Pero ellos conocerán a Jesús, hermanos. Tendrán que aceptar a Jesús. No hay otro camino y tampoco lo hay para el pueblo de Israel. Mirarán al que traspasaron. En los versos 33, hermanos, al 36, el apóstol Pablo expresa una gratitud profunda, una gratitud que embarga su corazón por la fidelidad de Dios. Y él expresa, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, finaliza de esta manera un paréntesis hermoso en donde aborda en 3 capítulos lo que concierne a la relación de Dios con Israel, desde su pasado, desde su presente y desde su futuro. Y él concluye agradeciendo a Dios, hermanos, por su infinito amor y por sus misericordias. ¿Qué significado, hermanos, después de haber meditado en algunos días, en algunos temas sobre la fidelidad de Dios para Israel? ¿Qué significado tiene la fidelidad de Dios en mi vida? Quiero finalizar con estos puntos, porque la fidelidad de Dios, hermanos, nos permite entender a nosotros varias cosas que son verdaderamente importantes en nuestra vida, hermanos. Hebreos capítulo 10, verso 23, nos recuerda, hermanos, que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Por lo tanto, dice el texto bíblico, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, mantengámonos fieles, seamos firmes, no fluctuemos, porque Dios cumplirá sus promesas. Algo que también debemos recordar, hermanos, a través de este estudio sobre la relación de Dios con Israel, es lo que nos recuerda la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2 y verso 13, y nos recuerda que la salvación es por gracia, hermanos. La segunda carta a Timoteo dice en el capítulo 2, verso 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. No es por nuestros méritos, porque nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel. La primera carta, hermanos, a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 24, nos recuerda que lo que Dios comienza, lo termina. Y dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 3, nos enseña que la fidelidad de Dios fortalece y protege. Y dice así, hermanos, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. En cada pasaje, hermanos, la Biblia nos recuerda que Dios es un Dios fiel. La primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
Dios es fiel, podemos confiar en Dios para perdonarnos. Y finalmente quiero terminar leyendo lo que dice la primera carta de Pedro, hermanos, en el capítulo 4, verso 19, y dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Lo dice Pedro, hermanos, porque algunas veces el propósito de Dios incluye el sufrimiento. Así que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios permita que la próxima semana podamos continuar ahora con el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Reciban un fuerte abrazo y un saludo de paz en el precioso nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos.